Porsche Cayenne. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77. Hoy estamos en el circuito con este vehículo. Esto es un Porsche Cayenne Turbo y Hybrid Coupé. Detrás de este largo nombre se esconde un vehículo de dimensiones tremendas. Estamos hablando de casi 5 metros de longitud, casi 2 metros de anchura, y conmigo en el puesto de conducción moveremos una masa de 2,7 toneladas aproximadamente. Es masivo, mire por donde se mire. También en cuanto al sistema propulsor, híbrido enchufable, 740 caballos, 600 provienen de un motor de gasolina V8 de 4 litros y 177 de un motor eléctrico. Ya sabéis que la potencia en los híbridos no siempre, en la mayor parte de las ocasiones, no siempre es la suma del motor de combustión y del motor eléctrico, porque cada uno da su pico en momentos diferentes. Autonomía eléctrica real, en condiciones reales, es de unos 60-70 kilómetros, también depende un poco de las condiciones por las que te muevas. Llantas de 22 pulgadas, tanto delante como detrás, neumáticos Pirelli P0, medidas 285/40 adelante, y me voy a ir al eje trasero 315/35. Neumáticos tremendamente grandes para un vehículo tremendamente grande, que van a tener que trabajar muy duro para mantener este coche pegado al asfalto y dirigirlo hacia donde queremos con la dirección. Dicho lo cual, vamos a ver cuáles son sus principales alternativas y a continuación iniciaremos el vídeo con la maniobra de slalom y después con la de esquiva. No os he comentado su precio. Esta versión cuesta 195.000 euros, pero con unas pocas opciones que le queramos añadir, nos iremos fácilmente por encima de los 200.000. En cuanto a rivales que sean híbridos enchufables y que tengan una potencia similar, los más próximos son el BMW XM y el Lamborghini Urus SE, este último con 800 caballos. Por debajo, en cuanto a potencia, encontramos al Mercedes AMG GLE 53 y al Range Rover Sport P550e. Son vehículos todos ellos que están en una escala de precios muy elevada. Dicho lo cual, pasemos a comprobar si este Cayenne tan grande, pesado, potente y caro responde a las expectativas de un Porsche. Slalom. Hay que ser cauto con el acelerador porque este Cayenne coge velocidad a un ritmo endiablado y es fácil llegar pasados al primer cono, pero si lo hacemos bien, fijaos cómo hila los conos, con cero balanceo y con una fluidez pasmosa. El cambio de dirección es el punto más crítico, pues hay que frenar su enorme masa y además hay que hacer girar 180 grados un vehículo muy grande, pero me encanta cómo al pisar a fondo el acelerador para hacer el camino de regreso, el control de estabilidad deja que haya un poco de deslizamiento atrás. El tiempo final de 22,5 segundos le coloca en los puestos de cabeza de la tabla clasificatoria. Maniobra de esquiva. Turno de la esquiva y de la primera pasada, a ciegas, ya sabéis, a 77 km por hora y sin conocer las reacciones del coche. Ha sido un fracaso absoluto. Es que lo que ha ocurrido es que el coche ha girado más rápido de lo que yo pensaba, la dirección es más rápida de lo que yo estoy acostumbrado probando otros coches que teníamos aquí en el circuito. Se me ha escapado el volante y no, se me ha descontrolado del todo. Así que nada, es un poco ridícula esta pasada. Vamos a volver a intentarlo y hacerlo mejor, ya sabiendo que este coche gira más de lo que yo esperaba que girase en el primer golpe de volante. Así que vamos a ver qué tal lo hace. No es la primera vez que me ocurre esto de girar antes de lo necesario con un Porsche, pero tras este primer intento y ya adaptado a la dirección, conseguí realizar una pasada sin tirar conos a 78 km por hora. Es una velocidad muy buena, sobre todo porque la consigue sin una intervención desaforada del control de estabilidad. Lo peor es lo dura que se vuelve la dirección al hacer el paso del segundo al tercer carril, algo que dificulta el manejo en la parte final. Si observáis con detenimiento veréis que el primer cono del segundo sector se mueve levemente. Analizando las imágenes parece que lo rozo muy ligeramente con la rueda delantera, así que si no estáis contentos con ese resultado, aquí va otra pasada limpia, aunque en este caso a 77 km por hora.
En todo caso, lo que ha quedado demostrado con estas pasadas y con otras que hicimos a más velocidad es la extraordinaria agilidad de este Cayenne en la maniobra de esquiva. También es un vehículo muy ágil en carretera abierta, en carretera de curvas, pero eso es un tema que no tratamos en este vídeo, sino en la prueba escrita que tenéis en la web, en kilometro77.com. Lo que queda aquí claro es que la puesta a punto del chasis es muy buena y no hay que olvidar de señalar a los neumáticos. Pues sí, son muy anchos, pero la tarea de lidiar con 2,7 toneladas no es sencilla. Bueno, pues ya lo habéis visto. Porsche Cayenne Turbo e Hybrid Coupé. Muchas cosas que contar, pero voy a intentar resumirlas para no extenderme demasiado. Lo primero, con este vehículo hay que recalibrar un poco tu feeling, porque antes de hacer el esquiva y la slalom con el Porsche lo hemos hecho con un Skoda y con un Peugeot, coches normales que funcionan muy bien. Pero cuando pasas a este vehículo te das cuenta de que la dirección responde mucho más rápido, tienes que retrasar tu momento en el que das el giro de volante, en la esquiva me refiero, para hacer que el coche entre dentro de los conos. Y luego, a pesar de la enorme masa que estamos moviendo, el coche hay momentos que parece como que flota, es como muy liviano y cambia de dirección de una manera espectacular para lo grande que es. Pero vamos a ir por partes. Slalom, como digo, hay que recalibrar un poco la mente, porque siempre salimos a fondo con todos los coches, también he salido a fondo con este coche, pero no puedes mantenerte mucho sobre el acelerador porque enseguida llegas al primer cono y llegas pasadísimo de velocidad, haces que el control de estabilidad tenga que intervenir y eso te frena la fluidez entre conos, así que hay que ser un poco más tranquilo a la hora de aplicar el acelerador con este vehículo. La peor parte en el slalom ha sido dar media vuelta, es un coche muy grande que exige mucho espacio para dar media vuelta, es la parte más lenta, es probablemente lo que más me ha perjudicado el tiempo final, porque luego entre los conos va genial, va con una fluidez tremenda. En la esquiva no tenía yo muchas esperanzas de que lo hiciera bien, y sin embargo yo creo que lo ha hecho muy bien. La velocidad máxima habrán sido 77 o 78 km por hora. No tenía esperanzas de que lo hiciera bien porque, como digo, es un coche muy grande, muy pesado, y habitualmente con ese tipo de vehículos pues el coche tiende a subvirar y es difícil mantenerlo entre los conos. Pero me he dado cuenta, primero, como he dicho hace unos segundos, que hay que retrasar el giro de volante, porque si no el coche entra con mucho ímpetu. Hay que, como retrasar un poco para no tirar conos en los primeros sectores. Luego hace los cambios de dirección como si no tuviera esa masa que tiene, es increíble. Y lo que más le perjudica en esta maniobra al Porsche, a este Cayenne, es en la parte final, porque el volante se pone súper duro, la asistencia se pone súper dura y cuesta hacer ese último giro de volante para evitar tirar conos exteriores del último sector. Si la dirección ahí fuera un pelín más suavecita, yo creo que podría haber conseguido una cifra de velocidad más alta, tampoco mucho más, 1 o 2 km por hora más. Pero en cualquier caso, por todo lo demás, el coche me ha sorprendido muy gratamente. Va muy bien, muy rápido en sus cambios de dirección, muy preciso y con un peso que parece que no está ahí. Así que le voy a poner una nota elevada, vamos a poner un notable alto, vamos a poner un sobresaliente, yo creo, un sobresaliente, porque me ha gustado mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en siguientes entregas. Hasta luego.